Muy bien, en efecto, esta noche llegó el premier Walter Martos de una manera por lo menos inopinada ante los medios, junto a la ministra de Economía, María Antonieta Alba, y a la ministra de Justicia, Ana Neira. La razón, según se ha podido conocer en boca del propio premier, es advertirle al presidente del Congreso y a través de él al Congreso entero de los riesgos en aprobar una norma que diga que se va a devolver el 100% de aportes de la ONP. Y hay una serie de cálculos aquí impresionantes, ¿no? Con la pandemia se está llegando a 200 millones de soles en aportes. Se tiene que pagar a los pensionistas 400 millones de soles mensuales. El Estado está subvencionando con 200 millones de soles estos aportes. Y si se devuelve el 100%, se quedaría el Estado sin recursos para pagar a los pensionistas. Es una cosa tremenda. Entonces, después de esta reunión, la Junta de Portavoces está en este momento, sesionando. Vamos a conocer algunos detalles de esta reunión. ¿Con quién estuvo allí? La ministra de Justicia, Ana Neira, que está ya conectada con nosotros. Ministra, ¿cómo está usted? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Jaime. ¿Cómo estás? Pues aquí un poco inquieto, preocupado por lo que han podido conversar, cuál ha sido el ánimo de la reunión y sobre todo con qué espíritu percibió usted que el señor Merino recibió la propuesta del premier Martos. ¿Cuál fue su reacción? Mira, Jaime, nosotros hemos ido al Congreso no para sorprender, sino más bien a conversar, a dialogar, a expresarle al presidente del Congreso nuestra preocupación por una medida que nos parece contraproducente para el país. Afecta la estabilidad fiscal, afecta principios fundamentales de la Constitución, y por eso fue que ambas ministras hemos asistido acompañando al premier para expresarle esta preocupación al presidente del Congreso. Ya, ¿y cómo lo tomó él? Bueno, el presidente del Congreso es una persona democrática, dialogante, por supuesto que escuchó nuestros argumentos y nos comentó también que el tema estaba en agenda del Congreso, que había muchas fuerzas políticas que consideran que debe aprobarse. Sin embargo, nosotros insistimos con nuestra preocupación, con el impacto económico que puede tener esta medida, ¿no? Y ahí tal vez valga la pena que recordemos, se ha dicho mucho, pero creo que no ha quedado tan claro. Nosotros en realidad no es que discrepemos con el Congreso sobre que hay que tomar acciones sobre el tema de los pensionistas de la ONP. Tal vez lo que discrepamos es en el cómo, ¿no? Y ahí yo quiero recordar un poquito que... Perdón, en el cómo y en el cuánto. En el cómo, sí. No, y el cuánto, pues, ¿cuánto? ¿No? Claro, sí, el modo, ¿no? El modo implica montos, el modo implica formas, ¿no? Ya. Y ahí nuestra preocupación es que, como tú sabes, la ONP pues no es como la AFP, ¿no? Y esto vale la pena decirlo. Las AFP son aportes individuales, como que fuera una cuenta de ahorros, digamos. Ya. En cambio, la ONP lo que hacemos es, quienes son los aportantes hoy, sí, aportan a este fondo grande que lo que permite es pagarle a los pensionistas. Y la preocupación que tenemos nosotros es que dejaríamos sin fondos a este espacio, a estos aportes, y luego no podríamos pagar a los pensionistas de la ONP. Podríamos hasta quebrar ese fondo. Yo creo que el Congreso tiene buenas intenciones, pero estamos de algún modo haciendo que peruanos choquen contra peruanos y podríamos estar afectando el derecho a la pensión, que además, como sabemos, es un tema intangible. Las pensiones no pueden ser afectadas por normas. Entonces ahí hemos ido un poco a expresarle esa preocupación al presidente del Congreso, con la ministra de Economía, con el premier, ¿no? Pero la preocupación, entiendo, ha ido acompañada de una salida alternativa, ¿no? Porque no van a ir simplemente a donde el presidente del Congreso a decirle, oiga, ese proyecto es perjudicial, muchas gracias, nos vemos. No, le han llevado algo. ¿Qué le han llevado? Bueno, como ya había mencionado el presidente, también el premier, nosotros teníamos una alternativa, ¿no? Que era no una devolución, sino un bono. Un bono específico para pensionistas de la ONP. Nos hemos reunido, bueno, la ministra de Economía, el premier, con varias bancadas para expresarles esta propuesta y
bueno, aparentemente hay insistencia en más bien aprobar la que originalmente estaba en las comisiones, que además hay que recordar que son 4 comisiones las que han estado debatiendo este tema y entiendo que hay un texto que están tratando de consensuar, no tenemos todavía acceso a ese último documento. Ya, de acuerdo, pero usted ha dicho algo que es cierto. Las pensiones son intangibles. Por ello le pregunto, ¿hablaron también del proyecto para liberar el 100% de los fondos de las AFPs? Sobre ese tema no hemos conversado, hemos hablado concretamente sobre la ONP, y sobre el otro proyecto que, como tú sabes, también está en la agenda de hoy, que tiene que ver con el ascenso automático y con la incorporación inmediata de personal de salud a los regímenes 728 y 276, que podría también afectar la estabilidad fiscal, ¿no? Y ahí también expresamos nuestra preocupación sobre ese tema. Ahora, si el Congreso recibe la propuesta de ustedes, digamos que la cosa estaría superada, por lo menos desde la perspectiva del Ejecutivo. Pero ¿qué pasa si ellos deciden ir por el camino del proyecto inicial? ¿Qué acciones va a tomar el Ejecutivo concretamente si el Congreso aprueba liberar los fondos de la ONP? Mira, Jaime, esto también ya lo hemos indicado. Nosotros consideramos que aprobar una norma en los términos de la última norma que por lo menos hemos visto sería inconstitucional, ¿no? Y ahí ya tenemos los mecanismos legales que existen para eventualmente primero observar la norma, ¿no? Observar la norma, entonces. ¿Ah? Perdóname, no te escuché lo último. Van a observar la norma si el Congreso insiste con ella y la aprueba finalmente. La van a observar. Consideramos que afecta a la estabilidad fiscal y transgrede principios de la Constitución. Creemos que la situación nos obliga a tener que observar esa norma. Quería aprovechar su presencia, ministra, para que nos dé una opinión sobre una denuncia penal que la señora abogada Liliana Humala ha presentado ante la Fiscalía de la Nación contra el presidente Martín Vizcarra por genocidio debido a muertes por COVID-19, por el número de personas fallecidas y contagiadas con COVID-19. Se señala aquí que hay modalidades atribuidas que se encuentran tales como lesión grave a la integridad física o mental a los miembros de los grupos vulnerables, el sometimiento de grupos sociales a condiciones de existencia que han acarreado su destrucción física. Denuncia penal contra Martín Alberto Vizcarra Cornejo y los que resulten responsables por la comisión del delito contra la humanidad, genocidio. Sí, yo quisiera precisar algunas cosas, ¿no? De plano, bueno, sí me enteré de la denuncia por los medios de comunicación, como la mayor parte de la ciudadanía. Y lo que sí quiero descartar bajo todo concepto es que aquí estemos con un caso de genocidio, ¿no? ¿Qué es el genocidio? El genocidio es querer exterminar un grupo étnico, un grupo religioso, un grupo racial, y bajo ningún concepto podemos decir que eso ha sido algo que el gobierno ha hecho. Lo que el gobierno ha hecho, Jaime, es preocuparse por la salud de los peruanos y peruanas. Y justamente porque nos hemos preocupado es que hemos evitado la gran cantidad de muertes que se habían previsto, que podían producirse si no generábamos una cuarentena o no tomábamos medidas inmediatas. Así que yo quiero descartar bajo todo concepto que estemos bajo una posibilidad de que este tipo penal se verifique. Más bien lo que nosotros hemos hecho es trabajar por la salud, seguimos trabajando por la salud y también para apoyar a quienes necesitan medidas económicas con el tema de los bonos, con Reactiva, que apoyo de MIPES, con los bonos del personal de salud y policial, así que bajo ningún concepto podríamos alegar que estamos en un supuesto de genocidio. Quiero descartarlo plenamente. Si el tipo penal, tal como usted lo señala, como ministra de Justicia, si el tipo penal no califica, entiendo, en su opinión, que la fiscal de la Nación no debería aceptar esta denuncia, porque de ella depende. En realidad, claro, lo que sucede es que, como tú sabes, el trámite es que cuando llega una denuncia, lo que hay que hacer desde el Ministerio Público es calificar, ¿no? Esta es la percepción jurídica que yo tengo, pero en todo caso las autoridades competentes tendrán que tomar también sus decisiones sobre el tema. De acuerdo, de acuerdo. Entonces, vamos a ver qué pasa con la propuesta que ustedes han llevado al presidente del Congreso. En este momento, los congresistas, los portavoces, están sesionando, están
reunidos y cuál sería la invocación que usted les haría. Nosotros los invocamos a la reflexión, a pensar en el país, no pensar en el país hoy, sino pensar en el país también mañana. No podemos hipotecar el futuro del país, hipotecar las pensiones de nuestros ciudadanos y ciudadanas, enfrentar a peruanos de hoy con peruanos de mañana por una medida como esta. Yo les invito a pensar en el país, en el futuro de todos y todas y no afectar la estabilidad fiscal y los principios de la Constitución que deben guiar todo nuestro accionar, pero sobre todo en un contexto de pandemia y de crisis económica como el que nos encontramos. La salud debe ser la prioridad. Las normas hoy en el Congreso han salido de una forma cuantitativamente importante, por decirlo menos, ¿no? Pero ustedes, como Ejecutivo, observaron esta norma que castiga con cárcel el acaparamiento, la especulación y la adulteración. Y finalmente el Congreso la ha aprobado por insistencia. ¿Aceptan ustedes esta aprobación? ¿Ya es ley desde mañana? ¿Van a plantear algún tipo de observación o esto queda finalmente allí? Bueno, nosotros siempre evaluamos todos los mecanismos legales que existen. Efectivamente hubo una observación y ahora una aprobación por insistencia del Congreso. Nosotros, le confieso que yo todavía la norma no la he visto, así que cuando la tenga vista, como ministra de Justicia, como sector, emitiremos una opinión y recomendaremos acciones a tomar si es que se emite alguna y si no, bueno, la norma estará vigente y como gobierno democrático que somos, evidentemente respetamos las normas que están vigentes en el país. Muy bien. Ana Neira, ministra de Justicia, con nosotros contándonos algunos detalles de lo que ha sido esta reunión. De pronto, esta noche, el premier Martos, junto a ella y a la ministra de Economía, llegaron al Congreso, se reunieron con el presidente del Congreso y han propuesto una salida intermedia a esta norma para el retiro del 100% de los fondos de la ONP. Gracias, ministra, por atendernos. Tenga usted muy buenas noches.